¿Qué tal, amigos de su canal de Laico a Laico? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, pues los invitamos de alguna manera a que se suscriban, ¿verdad?, aquí a su página de Facebook que lleva el nombre de Laico a Laico, y también que nos sigan, bueno, pues en nuestro canal de YouTube que también lleva el nombre de Laico a Laico. Bueno, pues les saluda, ¿verdad?, como en todas las emisiones, su amigo Jorge Gasca, para lo cual los invitamos a que se queden con nosotros en esta reflexión del Evangelio que vamos a meditar el día de mañana, domingo 17 del tiempo ordinario, y bueno, pues que corresponde nada más y nada menos que al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13, y dentro de la liturgia, bueno, pues este Evangelio se titula Pidan y se les dará, donde nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues le enseña a orar a sus discípulos, ¿verdad? Puesto que ellos pues prácticamente son quienes le piden que los enseñe, ¿verdad?, a llevar a cabo una oración. Así que los invito a que se queden conmigo en este programa de reflexiones del Evangelio. Y bueno, pues sin más preámbulo, queridos amigos, pues vamos a escuchar con atención el Evangelio de este domingo 17 del tiempo ordinario. Según San Lucas, un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bueno, amigos, pues aquí tenemos este Evangelio, ¿verdad?, que se nos presenta en la liturgia, sí, en esta ocasión del domingo 17 del tiempo ordinario, como ya habíamos mencionado. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de esta reflexión? Que bueno, pues va a ser una reflexión pues muy importante en este sentido de ver cómo bueno, pues
esta oración del Padre Nuestro que nosotros oramos, rezamos cuando vamos a la Eucaristía, ¿verdad? Cuando participamos de este sacramento, bueno, pues tiene un papel pues bastante importante. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir? Que, bueno, comenzamos con la invocación Padre, ¿verdad? A este propósito de su explicación del Padre Nuestro, bueno, pues el Padre Nuestro comienza con un gran consuelo. Podemos decir Padre en una sola palabra, como se contiene toda la historia de la redención. ¿Verdad? Podemos decir Padre porque el Hijo es nuestro hermano y nos ha revelado al Padre. Porque gracias a Cristo hemos vuelto a ser hijos de Dios. Pero el hombre de hoy no percibe inmediatamente el gran consuelo de la palabra Padre, pues muchas veces la experiencia del Padre no se tiene o se ve oscurecida por las deficiencias de los padres. Por eso, a partir de Jesús, lo primero que tenemos que aprender es qué significa precisamente la palabra Padre. En la predicación de Jesús al Padre aparece como fuente de todo bien, como la medida del hombre recto y perfecto. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. El amor que llega hasta los extremos, que el Señor ha consumado en la cruz orando por sus enemigos, nos muestra la naturaleza del Padre. Este amor es Él. Puesto que Jesús lo pone en práctica, Él es totalmente hijo, y a partir de este criterio nos invita a que también nosotros seamos hijos. Veamos otro texto más, ¿verdad? El Señor recuerda que los padres no dan una piedra a sus hijos que piden pan, y prosigue, como escuchamos hoy en el Evangelio. Pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden. Lucas, que es el Evangelio que vamos a meditar en este domingo, bueno, pues especifica las cosas buenas que da el Padre cuando dice: cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden. Eso quiere decir que el don de Dios es Dios mismo. La cosa buena que nos da es Él mismo. En este punto resulta sorprendente, claro, que lo verdaderamente importante en la oración no es esto o aquello, sino que Dios nos quiere dar. Ese es el don de todos los dones, el único necesario. La oración es un camino para purificar poco a poco nuestros deseos, corregirlos e ir sabiendo lo que necesitamos de verdad, a Dios y a su Espíritu. Cuando el Señor enseña a conocer la naturaleza de Dios, Padre, a partir del amor de los enemigos y encontrar en esto la propia perfección, para así convertirnos también en nosotros en hijos, entonces resulta perfectamente manifestada la relación entre Padre e Hijo. Se hace patente que en el espejo de la figura de Jesús reconocemos quién es y cómo es Dios. A través del Hijo encontramos al Padre. El que ve a mí, ve al Padre. Dice Jesús en el cenáculo ante la petición de Felipe: muéstranos al Padre. Señor, muéstranos al Padre, le decimos constantemente a Jesús. Y la respuesta una y otra vez es el Hijo. A través de Él, solo a través de Él, aprendemos a conocer al Padre. Y así resulta evidente el criterio de la verdad y de esta verdadera paternidad. El Padre Nuestro nos proyecta una imagen humana en el cielo, sino que nos muestra a partir del cielo, desde Jesús, cómo deberíamos y cómo podemos llegar a ser hombres. Pero ahora
debemos observar aún mejor para darnos cuenta de que, según el mensaje de Jesús, el hecho de que Dios sea Padre tiene para nosotros dos dimensiones. Por un lado, Dios es ante todo nuestro Padre, puesto que es nuestro Creador, y si nos ha creado, le pertenecemos. El ser como tal procede de Él, y por ello es bueno, porque es participación de Dios. Esto vale especialmente para el ser humano. En el Salmo 33, ¿verdad? Versículo 15, dice en su traducción latina: Él modeló cada corazón y comprende todas las acciones. La idea de que Dios ha creado a cada humano forma parte de la imagen bíblica del hombre. Cada hombre, individualmente y por sí mismo, es querido por Dios. Él conoce a cada uno. En este sentido, en virtud de la creación, el ser humano es ya un modo especial, hijo de Dios. Dios es su verdadero Padre. Que el hombre sea imagen de Dios es otra forma de expresar esta idea. Esto nos lleva a la segunda dimensión de Dios como Padre. Cristo es de modo único imagen de Dios. Basándose en esto, los padres de la Iglesia dicen que Dios, cuando creó al hombre a imagen, o más bien, mejor dicho, a su imagen, estaba prefigurado a Cristo y creó al hombre según la imagen del nuevo Adán, del hombre que es medida de la humanidad. Pero sobre todo, Jesús es el Hijo. En este sentido propio, es de la misma sustancia del Padre. Nos quiere acoger a todos en su ser hombre y de este modo en su ser Hijo, en total pertenencia a Dios. Así la filiación se convierte en un concepto dinámico. Todavía no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo, y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Ser hijos equivale a seguir a Jesús. La palabra Padre aplicada a Dios comporta un llamamiento para nosotros a vivir como hijos e hijas. Todo lo mío es tuyo, dice Jesús al Padre en la oración sacerdotal. Y lo mismo le dice el Padre al hermano mayor en la parábola del Hijo pródigo. La palabra Padre nos invita a vivir siendo conscientes de esto. Así, se supera también el afán de la falsa emancipación que había comenzado en la historia del pecado de la humanidad. Adán, en efecto, ante las palabras de la serpiente, quería él mismo ser Dios y no necesitar más de Dios. Es evidente que ser hijo no significa dependencia, sino permanecer en esa relación de amor que sustenta la existencia humana y le da sentido y grandeza. Por último, queda aún una pregunta: ¿es Dios también madre? Se ha comparado el amor de Dios con el amor de una madre, como un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. El misterio del amor maternal de Dios aparece reflejado en un modo especialmente conmovedor en el término hebreo rabahim, que originalmente significa seno materno, pero después se usará la palabra para designar el compadecer de Dios con el hombre. La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento se hace referencia con frecuencia a órganos del cuerpo humano para designar actitudes fundamentales del hombre o sentimientos de Dios, como aún hoy en día se dice corazón o cerebro para expresar algún aspecto de nuestra existencia. De este modo, el Antiguo Testamento no describe las actitudes fundamentales de la existencia de un modo abstracto, sino con el lenguaje de las imágenes tomadas del cuerpo.
El seno materno es la expresión más concreta del íntimo entrelazarse de dos existencias y de las atenciones de la criatura débil y dependiente, que en cuerpo y alma vive totalmente custodiada en el seno de la madre. El lenguaje figurado del cuerpo nos permite comprender los sentimientos de Dios hacia el hombre de un modo más profundo de lo que nos permitiría cualquier lenguaje conceptual. No obstante, aunque en el lenguaje plasmado a partir del cuerpo el amor de madre se aplique a la imagen de Dios, hay que decir también que nunca, ni en el Antiguo Testamento, se califica o se invoca a Dios como madre. En la Biblia, madre es una imagen, pero un título para Dios. ¿Por qué? Solo podemos intentar comprenderlo a tientas. Naturalmente, Dios no es ni hombre ni mujer, sino justamente eso, Dios, el creador del hombre y de la mujer. Las deidades femeninas que rodeaban al pueblo de Israel y a la iglesia del Nuevo Testamento mostraban una imagen de la relación entre Dios y el mundo, claramente antitética a la imagen de Dios en la Biblia. Contenían siempre y tal vez inevitablemente concepciones, ¿sí? Estas concepciones panteístas en las que desaparece la diferencia entre creador y criatura. Partiendo de este presupuesto, la esencia de las cosas y los hombres aparece necesariamente como una emanación del seno materno del ser, que al entrar en contacto con la dimensión del tiempo, se concreta en la multitud de lo existente. Por el contrario, la imagen de Padre era y es adecuada para expresar la alteridad entre creador y criatura, la soberanía de su acto creativo. Solo dejando aparte las deidades femeninas podría el Antiguo Testamento llegar a madurar su imagen de Dios, es decir, la pura trascendencia de Dios. Pero aunque no podemos dar razonamientos absolutamente concluyentes, bueno, pues la norma para nosotros sigue siendo el lenguaje de oración de toda la Biblia, en la que, como hemos dicho, a pesar de las grandes imágenes del amor maternal, madre no es un título de Dios, no es un apelativo con el que podamos dirigirnos a Dios. Rezamos como Jesús nos ha enseñado a orar, sobre la base de las Sagradas Escrituras, no como a nosotros se nos ocurra o nos guste. Solo así oramos de modo correcto. Por último, hemos de ocuparnos aún de la palabra nuestro. Solo Jesús podría decir con pleno derecho, Padre mío, porque realmente solo Él es el Hijo único, el Hijo unigénito de Dios, de la misma sustancia del Padre. En cambio, todos nosotros tenemos que decir Padre nuestro. Solo en el nosotros de los discípulos podemos llamar Padre a Dios, pues solo en la comunión con Cristo Jesús nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Así, la palabra nuestro resulta muy exigente, ¿sí? Nos exige salir al recinto cerrado de nuestro yo. Nos exige entrar en la comunidad de los demás hijos de Dios. Nos exige abandonar lo meramente propio, lo que separa. Nos exige aceptar al otro, a los otros, abrirles nuestros oídos y nuestro corazón. Con la palabra nosotros decimos sí a la iglesia viva, en la que el Señor quiso reunir a su nueva familia, y así el Padre Nuestro es una oración muy personal y al mismo tiempo plenamente eclesial. Al rezar el Padre Nuestro rezamos con todo nuestro corazón, pero a la vez en comunión con la familia de Dios, con los vivos y con los difuntos, con personas de toda condición, cultura, raza y nación. El Padre Nuestro nos convierte en una familia más allá de todo confín. A partir de este nuestro, entendemos también
la segunda parte de la invocación, que estás en el cielo. Con estas palabras nos situamos a Dios Padre en una lejana galaxia, sino que afirmamos que nosotros, aún teniendo padres terrenos diversos, procedemos todos de un único Padre, que es la medida y el origen de toda paternidad. Por eso dobló las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, dice San Pablo. Como trasfondo escuchamos las palabras del Señor: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. La paternidad de Dios es más real que la paternidad humana, porque en la última instancia nuestro ser viene de Él, porque Él nos ha pensado y querido desde la eternidad, porque Él es quien nos da la auténtica, la eterna casa del Padre. Y si la paternidad terrenal separa a la celestial, une. ¿Y qué es lo que une? Lo que está en el cielo, ¿verdad? Por eso cielo significa, pues, en otra altura de Dios, de la que todos venimos y hacia la que todos deberíamos encaminarnos. La paternidad en los cielos nos remite a ese nosotros más grande que supera toda frontera, derriba todos los muros y crea la paz. La siguiente frase: santificado sea tu nombre. La primera petición del Padre Nuestro nos recuerda el segundo mandamiento del Decálogo: no pronunciarás el nombre de Dios, del Señor tu Dios, en falso. Pero, ¿qué es el nombre de Dios? Cuando hablamos de ello, pensamos en la imagen de Moisés, viendo en el desierto una zarza que ardía sin consumirse. En un primer momento, llevando por la curiosidad, se acerca para ver ese misterioso fenómeno. Pero he aquí que una voz le llama desde la zarza y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este Dios le manda de vuelta a Egipto con el encargo de sacar de allí al pueblo de Israel y llevado a la tierra prometida. Moisés deberá pedir al faraón la liberación de Israel en nombre de Dios. Pero en el mundo de entonces había muchos dioses. Así pues, Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre, el nombre con el que este Dios demuestra su mayor autoridad frente a los otros dioses. En este sentido, la idea del nombre de Dios pertenece en principio al mundo politeísta. En él, este Dios ha de tener también un nombre, pero el Dios que llama a Moisés es realmente Dios. Dios en sentido propio y verdadero. No existe en pluralidad con otros dioses. Dios es, por definición, uno solo. Por eso no puede entrar en el mundo de los dioses como uno de tantos. No puede tener un nombre entre los demás. Así, la respuesta de Dios es al mismo tiempo negación y afirmación. Dice simplemente de sí: yo soy el que soy. Él es, y con eso basta. Esta afirmación es al mismo tiempo nombre y no nombre. Por eso era del todo correcto que en Israel no se pronunciara esta autodefinición de Dios que se percibe con las palabras de Yahvé, que no le degradan en una especie de nombre que caiga de alguna manera en una idolatría, en una idolatría. Y por ello no es del todo correcto que en las nuevas traducciones de la Biblia se escriba como un nombre más este nombre, que para Israel es siempre misterioso e impronunciable, rebajado así al misterio de Dios, del que no existen ni imágenes ni nombres
ni pronombres al nivel ordinario de la historia genérica de las religiones. No obstante, sigue siendo cierto que Dios no rechazó simplemente la petición de Moisés, y para entender este singular entrelazarse de nombre y no nombre, hemos de tener claro lo que significa realmente un nombre. Podríamos decir sencillamente que el nombre crea la posibilidad de dirigirse a alguien, de invocarle. Establece una relación. Cuando Adán da nombre a los animales, no significa que describa su naturaleza, sino que nos incluye en su mundo humano. Les da la posibilidad de ser llamados por él. A partir de allí, podemos entender de manera positiva lo que quiere decir al hablar del nombre de Dios. Dios establece una relación entre Él y nosotros, hace que lo podamos invocar. Él entra en la relación con nosotros y da la posibilidad de que nosotros nos relacionemos con Él. Por eso comporta que de algún modo se entrega a nuestro mundo humano. Se ha hecho accesible y por ello también vulnerable. Asume el riesgo de la relación, del estar con nosotros. Lo que llega a su cumplimiento con la encarnación ha comenzado con la entrega del nombre. De hecho, al reflexionar sobre la oración sacerdotal de Jesús, veremos que allí Él está presente, ¿verdad? Como el nuevo Moisés. He manifestado tu nombre a los hombres. Lo que comenzó en la zarza que ardía en el desierto del Sinaí, se cumple en la zarza ardiente de la cruz. Ahora Dios se ha hecho verdaderamente accesible a su Hijo hecho hombre. Él forma parte de nuestro mundo y se ha puesto, por decirlo así, en nuestras manos. De esto podemos entender lo que significa la exigencia de santificar el nombre de Dios. Ahora que podemos abusar del nombre de Dios y con ello manchar a Dios mismo, podemos apoderarnos del nombre de Dios para nuestros fines y desfigurar así la imagen de Dios. Cuanto más se entrega Él en nuestras manos, tanto más podemos oscurecer nosotros su luz. Cuanto más cercano sea, tanto más nuestro abuso puede hacerlo irreconocible. Martin Buber dijo en cierta ocasión que con tanto abuso infame como se ha hecho del nombre de Dios, podríamos perder el valor de pronunciarlo, pero silenciarlo sería un rechazo todavía mayor del amor que viene a nuestro encuentro. Buber dice entonces que solo con gran respeto se podría recoger de nuevo los fragmentos del nombre enfagado e intentar limpiarlos, pero no podemos hacerlo solos. Únicamente podemos pedirle a Él mismo que no deje que la luz de su nombre se apague en este mundo. Y esta súplica de que Él mismo, esta súplica, ¿verdad? Que no se apague la luz, bueno, pues esta súplica de que sea Él mismo quien tome en sus manos la santificación de su nombre, de que protege el maravilloso misterio de ser accesible para nosotros y de que una y otra vez aparezca en su verdadera identidad, librándose de las deformaciones que le causamos, es una súplica que comporta siempre para nosotros un gran examen de conciencia. ¿Cómo trato yo el santo nombre de Dios? Me sitúo con respeto ante el misterio de la zarza que arde, ante lo inexplicable de su cercanía y ante su presencia de la Eucaristía en la que se entrega totalmente en nuestras manos. Me preocupo de que la santa cohabitación de Dios con nosotros no la arrastre a la inmundicia, sino que nos eleve a su pureza
y santidad. Venga a nosotros tu reino, es la siguiente frase que se dice en el Padre Nuestro. Al reflexionar sobre esa petición acerca del reino de Dios, recordaremos lo que hemos considerado antes acerca de la expresión reino de Dios. Con esta petición reconocemos en primer lugar la primacía de Dios donde Él no está. Nada puede ser bueno. Donde no se ve a Dios, el hombre decae y decae también el mundo. En este sentido, el Señor nos dice: buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Con estas palabras se establece un orden de prioridades para el obrar humano, para nuestra actitud en la vida diaria. En modo alguno se nos promete un mundo utópico en el caso que seamos devotos y de algún modo deseosos del reino de Dios. No se nos presenta automáticamente un mundo que funciona como lo propuso la utopía de la sociedad sin clases, en la que todo debería salir bien solo porque no existía la propiedad privada. Jesús no nos da recetas tan simples, pero establece, como se ha dicho, una prioridad determinante para todo: reino de Dios. Quiere decir soberanía de Dios. Y eso significa asumir la voluntad como criterio, ¿sí? Esta voluntad crea justicia, lo que implica que reconocemos a Dios su derecho y en él encontramos el criterio para medir el derecho entre los hombres. El orden de prioridades que Jesús nos indica aquí nos recuerda el relato veterotestamentario de la primera oración de Salomón tras ser entronizado. En él se narra que el Señor se apareció al joven rey en sueños, ¿sí?, asegurándole que le concediera lo que le pidiera. Un tema clásico en los sueños de la humanidad. ¿Qué pidió Salomón? Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el bien y el mal. Dios lo alaba porque no ha pedido como hubiera sido más natural: riquezas, bienes, honores o la muerte de sus enemigos, ni siquiera una vida más larga, sino algo verdaderamente esencial: un corazón dócil, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y por eso Salomón recibió también todo lo demás como añadidura. Con la petición venga tu reino, no el nuestro, cabe aclarar, venga tu reino. El Señor nos quiere llevar precisamente en este modo de orar y establecer las prioridades de nuestro obrar. Lo primero y esencial en el corazón dócil para que sea Dios quien reine y no nosotros. El reino de Dios llega a través del corazón que escucha. Este es su camino y por eso nosotros hemos de rezar siempre. A partir del encuentro con Cristo, esta petición asume un valor aún más profundo, que hace aún más concreta esta acción. Hemos visto que Jesús es el reino de Dios en persona. Donde Él está el reino de Dios. Así la petición de un corazón dócil se ha convertido en petición de comunión con Jesucristo. La petición de que cada vez seamos más uno con Él. Es la petición del seguimiento verdadero, que se convierte en comunión y nos hace un solo cuerpo con Él. Dar lo que ha expresado de modo permanente, el reino de Dios. La vida en este reino es la continuación de la vida de Cristo en los suyos, en el corazón que ya es alimentado por la fuerza vital que Cristo se acaba el reino. En el corazón tocado y transformado por esta fuerza, comienza las raíces del árbol que no se puede arrancar.
busca penetrar en cada corazón. El reino es uno. Subsiste solo por el Señor, que es su vida, su fuerza, su centro. Rezar por el reino de Dios significa decir a Jesús: déjanos ser tuyos, Señor, empápanos, vive en nosotros, reúne en tu cuerpo a la humanidad, dispersa para que en ti todo quede sometido a Dios y tú puedas entrar en el universo del Padre, para que Dios sea todo para todos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es otra de las frases que comprende esta bella oración del Padre Nuestro. Las palabras de esta petición aparecen inmediatamente claras dos cosas. Existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Y también la característica del cielo es allí que se cumple indefinidamente la voluntad de Dios, o con otras palabras, que allí donde se cumple la voluntad de Dios está el cielo. La esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios, la unión entre voluntad y verdad. La tierra se convierte en cielo y en la medida en que ella se cumple la voluntad de Dios, mientras que es solamente tierra, polo opuesto del cielo, sí, y en la medida en que se sustrae la voluntad de Dios, bueno, pues por eso pedimos que las cosas vayan en la tierra como en el cielo, que la tierra se convierta en ese cielo que nosotros deseamos. Pero ¿qué significa voluntad de Dios? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo podemos cumplirla? Las Sagradas Escrituras parten del presupuesto de que el hombre en lo más íntimo conoce la voluntad de Dios, que hay una comunión de saber con Dios profundamente inscrita en nosotros, que llamamos conciencia. Pero las Escrituras saben también que esta comunión en el saber con el Creador, que Él mismo nos ha dado al crearnos a su imagen, ha sido enterrada en el curso de la historia, que aunque nunca se ha extinguido del todo, ha quedado cubierta de muchos modos, que ha quedado como una débil llama tremulante, con demasiada frecuencia amenazada de ser sofocada bajo las cenizas de todos los prejuicios que han entrado en nosotros. Y por eso Dios nos habla de nuevo en la historia con palabras que nos llenan desde el exterior, ayudando a nuestro conocimiento interior que se había nublado demasiado. El núcleo de estas clases de apoyo de la historia en la revelación bíblica es el decálogo del monte Sinaí, que como hemos visto en el Sermón de la Montaña, no queda abolido o convertido en la ley vieja, sino que ulteriormente desarrollado plenamente con la mayor claridad en toda profundidad y grandeza. Estas palabras, como hemos visto, no son algo impuesto al hombre desde fuera. Son, en la medida en que somos capaces de percibirlas, la revelación de la naturaleza misma de Dios y con ello la explicación de la verdad de nuestro ser. Se nos revelan las claves de nuestra existencia, de modo que podamos entenderlas y convertirlas en vida. La voluntad de Dios se deriva del ser de Dios y por tanto nos introduce en la verdad de nuestro ser. Nos salva la autodestrucción producida por la mentira. Como nuestro ser proviene de Dios, podemos ponernos en camino hacia la voluntad de Dios a pesar de todas las inmundicias que nos la impiden. Esto es precisamente lo que indica el Antiguo Testamento con el concepto de justo. Vivir de la palabra de Dios y así la voluntad de Dios, entrando progresivamente en sintonía con esa voluntad.
Pero cuando Jesús nos habla de la voluntad de Dios y del cielo, en el que se cumple la voluntad de Dios, todo esto tiene que ver con algo central de su misión personal. En el pozo de Jacob dice a los discípulos que le llevan de comer: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Eso significa hacer una sola cosa con la voluntad del Padre. Es la fuente de la vida de Jesús. La unidad de voluntad con el Padre es el núcleo de su ser en absoluto. En la petición del Padre Nuestro percibimos en el fondo, sobre todo, la apasionada lucha interior de Jesús durante su diálogo en el Monte de los Olivos. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Padre, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Sobre esta oración de Jesús, en la que Él nos deja mirar su alma humana y en su hacerse una con la voluntad de Dios, tendremos que volver todavía cuando tratamos de la pasión de Jesús. Para el autor de la carta a los Hebreos, en la lucha interior en el Monte de los Olivos, se desvela el núcleo del misterio de Jesús, y partiendo de esta mirada sobre el alma de Jesús, interpreta este mismo a la luz del Salmo 40. Lee el Salmo de la siguiente manera: no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, pero me has formado un cuerpo. Después añade: aquí estoy para hacer tu voluntad. Como está escrito en tu libro, toda la existencia de Jesús se resume en las palabras: aquí estoy para hacer tu voluntad. Solo así entendemos plenamente la expresión: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Si tenemos esto en cuenta, entendemos por qué Jesús mismo es el cielo en el sentido más profundo y más auténtico. Él es precisamente en quien y a través de quien se cumple plenamente la voluntad de Dios. Mirándole a Él, aprendemos que por nosotros mismos no podemos ser enteramente justos. Nuestra voluntad nos arrastra continuamente como una fuerza de gravedad lejos de la voluntad de Dios, para convertirnos en mera tierra. Él, en cambio, nos eleva hacia sí, nos acoge dentro de Él, y en la comunión con Él aprendemos también la voluntad de Dios. Así, en esta tercera petición del Padre Nuestro, pedimos en última instancia acercarnos cada vez más a Él, a fin de que la voluntad de Dios permanezca sobre la fuerza de nuestro egoísmo y nos haga capaces de alcanzar la altura a la que hemos sido llamados. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esta es la otra frase que escuchamos en el Padre Nuestro. La cuarta petición del Padre Nuestro nos parece la más humana de todas. El Señor, que orienta nuestra mirada hacia lo esencial, a lo único necesario, sabe también de nuestras necesidades terrenales y las tiene en cuenta. Él, que dice a sus apóstoles: no tenéis que agobiados por la vida pensando qué vais a comer. Nos invita, no obstante, a pedir nuestra comida y a transmitir a Dios esta preocupación nuestra. El pan es el fruto, ¿verdad? Es el fruto de la tierra. Es este fruto que
nos impulsa, ¿verdad? Que nos da fuerza, que nos da vida, que nos da energía. El pan, pues, como fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da frutos, sino recibe desde arriba el sol y la lluvia. Esta combinación de las fuerzas cósmicas que escapa de nuestras manos se contrapone a la tentación de nuestro orgullo de pensar que podemos darnos la vida por nosotros mismos o solo con nuestras fuerzas. Este orgullo nos hace violentos y fríos, termina por destruir la tierra. No puede ser de otro modo, pues contrasta con la verdad, es decir, que los seres humanos estamos llamados a superarnos y que solo abriéndonos a Dios nos hacemos grandes y libres. Llegamos a ser nosotros mismos. Podemos y debemos pedir, ya lo sabemos. Si los padres terrenales dan cosas buenas a sus hijos cuando las piden, Dios no nos va a negar los bienes que solo Él puede dar. En su explicación de la oración del Señor, San Cipriano llama la atención sobre dos aspectos importantes de esta petición. Así como en la invocación Padre Nuestro, había subrayado la palabra nuestro en todo su alcance. También aquí destaca que se habla de nuestro pan. También aquí oramos en la comunión de los discípulos, en la comunión de los hijos de Dios. Y por eso nadie puede pensar solo en sí mismo. De esto se deriva un segundo aspecto. Nosotros pedimos nuestro pan, es decir, también el pan de los demás. El que tiene pan abundante está llamado a comprar, a compartir, mejor dicho, ¿verdad? San Juan Crisóstomo, en su comentario a la primera carta a los Corintios, a propósito del escándalo que daban los cristianos de Corinto, subraya que cada pedazo de pan es de algún modo un trozo del pan que es de todos, del pan del mundo. El padre Kolbenbach añade: ¿cómo puede alguien invocado al Padre Nuestro en la mesa del Señor y durante la celebración de la Eucaristía en su conjunto eximirse de manifestar su firme voluntad de ayudar a todos los hombres, sus hermanos, a obtener el pan de cada día? Cuando pedimos nuestro pan, el Señor nos dice también: dales vosotros de comer. También es importante una segunda observación de Cipriano. El que pide el pan para hoy es pobre. La oración presupone la pobreza de los discípulos. Da por sentado que son personas que a causa de la fe han renunciado al mundo, a sus riquezas y a sus halagos, y ya solo piden lo necesario para vivir. Con razón, pide el discípulo lo necesario para vivir un solo día, pues le está prohibido preocuparse por el mañana. Para él sería una contradicción querer vivir mucho tiempo en este mundo, pues nosotros pedimos precisamente que el reino de Dios llegue pronto. En la iglesia ha de haber siempre personas que lo abandonan todo para seguir al Señor, personas que confían radicalmente en Dios, en su voluntad, que nos alimenta, personas que de esta manera ofrecen un testimonio de fe, que nos rescata de la frivolidad y de la debilidad de nuestro modo de creer. Las personas que confían en Dios hasta el punto de no buscar ninguna otra seguridad también nos interpelan. Nos alimentan a confiar en Dios, a contar con Él en los grandes retos de la vida. Al mismo tiempo, esa pobreza motivada totalmente por la dedicación a Dios y a su reino es un gesto de solidaridad con los pobres en el mundo,
un gesto que ha creado una historia en los nuevos modos de valorar las cosas y una nueva disposición para servir y para comprometerse en favor de los demás. Pero la petición de pan, del pan solo para hoy, nos recuerda también los 40 años de la marcha por el desierto, en los que el pueblo de Israel volvió del maná, del pan que Dios le mandaba del cielo. Cada uno podía recoger solo lo que necesitaba para cada día. Solo el sexto día podía acumular una cantidad suficiente para los 2 días. Podía acumular una cantidad suficiente, ¿verdad? Sin embargo, lo acumulaba para respetar así el precepto del sábado. La comunidad de discípulos que vive cada día de la bondad del Señor renueva la experiencia del pueblo de Dios, en cambio, y que va en camino, ¿verdad? Que era alimentado por Dios también en el desierto. De este modo, la petición de pan solo para hoy abre nuevas perspectivas, ¿sí?, que van más allá del horizonte del necesario alimento cotidiano. Presupone el seguimiento radical de la comunidad más restringida de los discípulos, que renuncia a los bienes de este mundo y se une en el camino de quienes estimaban, ¿verdad?, el oprobio de Cristo como una riqueza mayor de todos los tesoros de Egipto. Aparece el horizonte escatológico, las realidades futuras que son más importantes y reales que las presentes. Con ello llegamos ahora a una expresión de esta petición que en nuestras traducciones habituales parece inocua, ¿verdad? Danos hoy nuestro pan de cada día. El cada día traduce la palabra griega epiousios, que según uno de los grandes maestros de la lengua griega, el teólogo Orígenes, no existía antes en el griego, sino que fue creada por los evangelistas. Es cierto que, entre tanto, se ha encontrado un testimonio de esta palabra en el que un papiro del siglo V después de Cristo, pero por sí solo tampoco puede explicar con certeza el significado de esta palabra. En cualquier caso, extraña y poco habitual, por tanto, hay que recurrir a las etimologías y al estudio del contexto. Hoy existen 2 interpretaciones principales. Una sostiene que la palabra significa el pan, necesario para la existencia, con lo que la petición diría: danos hoy el pan que necesitamos para poder vivir. La otra interpretación define la traducción correcta, que sería el pan futuro, el del día siguiente. Pero la petición de recibir hoy el pan para mañana no parece tener mucho sentido, dado de modo de vivir de los discípulos. La referencia al futuro sería más comprensible si se pidiera el pan realmente futuro, el verdadero maná de Dios. Entonces sería una petición escatológica, la petición de una anticipación del mundo que va a venir. Es decir, que el Señor nos dé hoy el pan futuro, el pan del mundo nuevo, Él mismo. Entonces la petición tendría un sentido escatológico. Algunas traducciones antiguas apuntan en esta dirección, como la Vulgata de San Jerónimo, por ejemplo, que traduce la misteriosa palabra con supersubstantialitis, ¿verdad?, interpretándola en un sentido de la sustancia nueva, superior, que el Señor nos da en el Santísimo Sacramento como verdadero pan de nuestra vida.
De hecho, los padres de la Iglesia han interpretado casi únicamente la cuarta petición del Padre Nuestro como la petición de la Eucaristía. En este sentido, la oración del Señor aparece en la liturgia de la Santa Misa como si fuera un cierto modo de la bendición de la mesa eucarística. Esto quiere decir que con ello se reduzca en la petición de los discípulos el sentido simplemente terrenal, que antes hemos explicado como el significado inmediato del texto. Los padres piensan en las diversas dimensiones de una expresión de que de alguna manera parte de la petición de los pobres del pan para ese día. Pero precisamente de este modo, mirándolo al Padre Celestial que nos alimenta, recuerda al pueblo de Dios errante, al que Dios mismo alimentaba, el milagro del maná a la luz del gran sermón de Jesús sobre el pan. Remitía a los cristianos casi auténticamente más allá, al nuevo mundo en el que el Logos, la palabra eterna de Dios, será nuestro pan, el alimento del banquete de las bodas eternas. ¿Se puede entonces pensar en estas dimensiones o es una teologización errónea de una palabra que tan solo tiene un sentido terrenal? Esas teologizaciones provocan hoy un cierto temor que no resulta del todo infundado, aunque tampoco se deba exagerar. Pienso en la interpretación de la petición del pan. Hay que tener en cuenta todo el contexto de las palabras y obras de Jesús, en el que desempeñan un papel muy importante ciertos contenidos esenciales de la vida humana, el agua, el pan, y como signo del júbilo y belleza del mundo, la vida y el vino. El tema del pan ocupa un lugar importante en el mensaje de Jesús, desde la tentación en el desierto, pasando por la multiplicación de los panes hasta la última cena. El gran sermón sobre el pan, en el 6º capítulo del Evangelio de Juan, revela el amplio espectro del significado de este tema. Inicialmente se describe el hambre de las gentes que han escuchado a Jesús y las que no despide sin darles antes de comer, esto es, sin el pan necesario para vivir. Pero como Jesús no permite que todo se quede en esto, no permite que la necesidad del hombre se reduzca al pan, a las necesidades biológicas y materiales. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan multiplicado milagrosamente recuerda de nuevo el milagro del maná en el desierto, y rebasándolo señala al mismo tiempo que el verdadero alimento del hombre es el Logos, la palabra eterna, del cual vivimos. Si esta primera superación del mero ámbito físico se refiere inicialmente a lo que también ha descubierto y puede descubrir la gran filosofía, inmediatamente después llega la siguiente superación. El Logos eterno se convierte concretamente en pan para el hombre solo porque Él se ha hecho carne y nos habla con palabras humanas. A esto se añade la tercera y esencial superación, pero que ahora constituye un escándalo para la gente de Cafarnaúm. Aquel que ha hecho hombre, ¿sí?, se nos da en el sacramento, y sólo así la palabra eterna se convierte plenamente en maná, el don ya hoy del pan futuro. Después, el Señor reúne todos los aspectos una vez más. Esta extrema materialización es precisamente la verdadera espiritualización. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. Había que suponer que toda la petición del pan Jesús
ha excluido todo lo que nos dice sobre el pan y lo que quedaría y quería darnos como pan? Bueno, si tomamos el mensaje de Jesús en su totalidad, no puede descartar la dimensión eucarística de la cuarta petición del Padre Nuestro. La petición del pan de cada día para todos es fundamental precisamente en su concreción terrenal, pero nos ayuda igualmente a superar también el aspecto meramente material y a pedir ya ahora lo que pertenece al mañana, al nuevo pan. Y rogando hoy por las cosas del mañana, se nos exhorta a vivir ya ahora al mañana, al amor de Dios, que nos llama a todos a ser responsable uno de otros. Llegados a este punto, quisiera volver a dar la palabra una vez más de Cipriano, el cual subraya el doble sentido de la petición. Sin embargo, él relaciona la palabra nuestro con la que hablamos antes, precisamente también con la Eucaristía, que en el sentido especial es pan nuestro, el pan de los discípulos de Jesucristo. Dice: nosotros que podemos recibir la Eucaristía como pan nuestro, tenemos que pedir también que nadie quede fuera, excluido del cuerpo de Cristo. Por eso pedimos que nuestro pan, es decir, Cristo, nos sea dado cada día, para que quienes permanezcamos y vivamos en Cristo no nos alejemos de su fuerza santificadora de su cuerpo. Otra frase que rezamos en el Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La quinta petición del Padre Nuestro presupone un mundo en el que existen ofensas, ofensas entre los hombres, ofensas a Dios. Toda ofensa entre los hombres encierra de algún modo una vulneración, vulneración de la verdad y del amor, y así se opone a Dios, que es la verdad y el amor. La superación de la culpa es una cuestión central de toda la existencia humana. La historia de las religiones gira en torno a ella. La ofensa provoca represalia. Se forma así una cadena de agresivos en la que el mal de la culpa crece de continuo y se hace cada vez más difícil superar. Con esta petición el Señor nos dice: la ofensa solo puede superarse mediante el perdón, no a través de la venganza. Dios es un Dios que perdona porque ama a sus criaturas, pero el perdón solo puede penetrar, solo puede ser efectivo en quien a su vez perdona. El tema del perdón aparece continuamente en todo el Evangelio. Lo encontramos al comienzo del Sermón de la Montaña, en la nueva interpretación del quinto mandamiento, cuando el Señor nos dice: si cuando vas a poner tu ofrenda sobre tu altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. No se puede presentar ante Dios quien no se ha reconciliado con el hermano. Adelante con un gesto de reconciliación. Salir a su encuentro es una condición previa para dar culto a Dios correctamente. A este respecto, podemos pensar que Dios mismo, sabiendo que los hombres estábamos enfrentándonos con Él como rebeldes, se ha puesto en camino desde su divinidad para venir a nuestro encuentro, para reconciliarnos. Recordemos que antes del don de la Eucaristía se arrodilló ante sus discípulos y les lavó los pies sucios, los purificó con su amor humilde. A mitad del Evangelio de Mateo en concreto, bueno, pues se encuentra la parábola del siervo, ¿sí? De este siervo
despiadado a él que era, ¿sí?, un alto mandatario del rey. Le había sido perdonado la increíble deuda de 10,000 talentos, pero luego él no estuvo dispuesto a perdonar la deuda ridícula en comparación con 100 denarios que le debían. Cualquier cosa que debamos perdonarnos mutuamente es siempre bien, ¿sí? Es siempre bien. Poco comparado con la bondad de Dios que perdona a todos. Y finalmente escuchamos la petición de Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si queremos entenderla a fondo y hacer nuestra la petición del Padre Nuestro, hemos de dar todavía un paso más y preguntarnos: ¿qué es realmente el perdón? ¿Qué ocurre con él? La ofensa es una realidad, una fuerza objetiva que ha causado una destrucción que que se tiene que remediar. Por eso el perdón debe ser algo más que ignorar, que tratar de olvidar. La ofensa tiene que ser subsanada, reparada y así superada. El perdón cuesta algo. Ante todo, al que perdona tiene que superar en su interior el daño recibido. Debe como cauterizarlo dentro de sí y con ello renovarse a sí mismo. De modo que luego este proceso de transformación, de purificación interior, alcance también al otro, al culpable, y así ambos, sufriendo hasta el fondo del mal y superándolo, salgan renovados. En este punto nos encontramos con el misterio de la cruz de Cristo, pero antes que nada nos encontramos con los límites de nuestra fuerza para curar, para superar el mal. Nos encontramos con la prepotencia del mal, a la que no conseguimos dominar solo con nuestras fuerzas. Chandler, ¿verdad?, comenta a este respecto: el mal vive de 1000 formas, ocupa la cúspide del poder, brota del abismo. El amor solo tiene una forma: es tu hijo. La idea de que el perdón de las ofensas, la salvación de los hombres desde su interior, haya costado a Dios el precio de la muerte de su hijo, se ha hecho hoy muy extraña. Recordar que el Señor soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores, que fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes y que sus cicatrices nos curaron. Hoy ya no nos cabe en la cabeza a esta idea que se opone por un lado la banalización del mal, en los que nos refugiamos, mientras que por otro utilizamos los horrores de la historia humana, precisamente también para el más reciente, como pretexto concluyente para negar la existencia, ¿verdad?, de un Dios bueno y difamar su criatura. El hombre, pero también la imagen individualista del hombre, nos impide entender el gran misterio de la expiación. Ya no somos capaces de comprender el significado de la forma vicaria de la existencia, porque según nuestro modo de pensar, cada hombre vive encerrado en sí mismo. Ya no vemos la profunda relación que hay entre todas nuestras vidas y su estar abrazadas en la existencia del uno, del Hijo hecho hombre. Cuando hablemos cuando se hable de la crucifixión de Cristo, bueno, pues se tiene que volver, ¿sí?, a estas ideas. De momento, ¿verdad?, bastará por un pensamiento del cardenal John Henry Newman, quien en cierta ocasión dijo que Dios pudo crear el mundo de la nada con una sola palabra,
pero que solo pudo superar la culpa y el sufrimiento de los hombres, interviniendo personalmente, sufriendo él mismo en su Hijo, que ha llevado esa carga y la ha superado mediante la entrega de sí mismo. Superar la culpa exige el precio de comprometer el corazón y aún más entregar toda nuestra existencia. Y ni siquiera basta esto. Solo se puede conseguir mediante la comunión con aquel que ha cargado con todas nuestras culpas, es decir, con Jesús. La petición del perdón supone algo más que una exhortación moral, que también lo es, y como tal, representa un desafío nuevo cada día, pero en el fondo es como las demás peticiones, una oración cristológica. Nos recuerda a aquel que por el perdón ha pagado el precio de descender a las miserias de la existencia humana y a la muerte en la cruz. Por eso nos invita todo el agradecimiento y después también entender con él el mal mediante el amor, a construirlo sufriendo. Al reconocer cada día que para ello no bastan nuestras fuerzas, que frecuentemente volvemos a ser culpables, entonces esta petición nos brinda el gran consuelo de que nuestra oración es asumida en la fuerza de su amor, y con él, por él y en él puede convertirse a pesar de todo en fuerza de salvación. La siguiente frase del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. La formulación de esta petición es un escándalo para muchos. Ciertamente, Dios no nos tienta. De hecho, Santiago nos dice: cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. Nos ayuda a dar un paso adelante al recuerdo de las palabras del Evangelio. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. La tentación viene del diablo, pero la misión mesiánica de Jesús incluye la superación de las grandes tentaciones que han alejado a los hombres de Dios y los siguen alejando. Como ya hemos visto, debe experimentar en sí mismo estas tentaciones hasta la muerte en la cruz y abrirnos de este modo el camino de la salvación. Así, no solo después de su muerte, sino en ella y a lo largo de toda su vida, debe en cierto modo descender a los infiernos. El ámbito de nuestras tentaciones y fracasos para tomarnos de la mano y llevarnos hacia arriba se indica en la carta a los Hebreos. Da una gran importancia a este aspecto, destacándolo como parte fundamental del camino de Jesús. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado por todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Una mirada del libro de Job, en el que ya se perfila en muchos aspectos el misterio de Cristo, nos puede proporcionar más aclaraciones. Satanás ultraja al hombre para así ofrecer a Dios, su criatura, que Él ha formado a su imagen. Es una criatura miserable. Todo lo que en ella parece bueno es más bien una fachada. En realidad, al hombre, a cada uno, solo le importa su bienestar. Este es el diagnóstico de Satanás, al que
el Apocalipsis describe como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. La difamación del hombre y de la creación es, en definitiva, una difamación de Dios, una justificación para rehusarlo. Satanás quiere demostrar su tesis con el justo Job. Si le despoja de todo, acabará renunciando muy pronto también en su religiosidad. Así Dios le da a Satanás la libertad de someterlo a prueba, aunque dentro de sus límites bien definidos. Dios deja que el hombre sea probado, pero no que caiga. Aquí aparece de forma velada y todavía no explícita el misterio de la forma vicaria que se desarrolla de manera grandiosa en Isaías 53. Los sufrimientos de Job sirven para justificar al hombre a través de su fe puesta a prueba en el sufrimiento. Él restablece el honor del hombre, así que los sufrimientos de Job anticipan los sufrimientos, ¿sí?, en comunión con Cristo, que restablece el honor de todos nosotros ante Dios y nos muestra el camino para no perder la fe en Dios, ni siquiera en la más profunda oscuridad. El libro de Job nos puede ayudar también a distinguir entre prueba y tentación, para madurar, para pasar cada vez más de una religiosidad de apariencia a una profunda unión con la voluntad de Dios. El hombre necesita la prueba, al igual que el zumo de la uva tiene que fermentar para convertirse en un vino de calidad. El hombre necesita pasar por purificaciones, transformaciones, que son peligrosas para él y en las que puede caer, pero que no son el camino indispensable para llegar a sí mismo y a Dios. El amor es siempre un proceso de purificación, de renuncias, de transformaciones dolorosas entre nosotros mismos y así un camino hacia la madurez. Cuando Francisco Javier pudo orar a Dios diciendo: te amo porque puedes darme el cielo o el infierno, sino simplemente porque eres lo que eres, mi Rey, mi Dios. Es evidente que antes había tenido que recorrer un largo camino de purificación, de una purificación interior, hasta llegar a esta máxima libertad. En cambio, de maduración en él, que acechaba la tentación, el peligro de caer, pero no obstante un camino necesario. Ahora podemos explicar de un modo más concreto la sexta petición del Padre Nuestro. Con ella decimos a Dios: sé que necesito pruebas para que mi ser se purifique. Si dispones de estas pruebas sobre mí, si como en el caso de Job das cierta libertad al maligno, entonces piensa por favor en lo limitado de mis fuerzas. No me creas demasiado capaz. Establece unos límites que no sean excesivos dentro de los cuales puedo ser tentado, y mantente cerca como tu mano protectora cuando la prueba sea desmedidamente ardua para mí. En este sentido ha interpretado San Cipriano la petición. Dice: cuando pedimos no nos dejes caer en la tentación, expresamos la convicción de que el enemigo no puede hacer nada contra nosotros, sino antes no se lo ha permitido Dios. De modo que todo nuestro temor, devoción y culto se dirija a Dios, puesto que en nuestras tentaciones el maligno no puede hacer nada sin antes no se le ha concedido facultad para ello. Y luego concluye, ¿sí?,
sopesando el perfil psicológico de la tentación, que puede existir dos motivos por los que Dios concede al maligno un poder limitado. Puede suceder como penitencia para nosotros, para acentuar nuestra soberanía, con el fin de que experimentemos de nuevo la pobreza de nuestra fe, esperanza y amor, y no presumamos de ser grandes en nosotros mismos. Pensemos en el fariseo que le cuenta a Dios su grandeza y no cree tener necesidad alguna de la gracia. Lamentablemente, Cipriano no especifica después en qué consiste el otro tipo de prueba, la tentación a la que Dios nos somete, ad gloriam, para tu gloria. Pero no deberíamos recordar que Dios impone una carga especialmente pesada de tentaciones a las personas particularmente cercanas a Él, a los grandes santos, desde Antonio en el desierto hasta Teresa de Lisieux en el paidoso mundo de su Carmelo. Siguen así diciendo las huellas de Job. Son como la apología del hombre que es al mismo tiempo la defensa de Dios. Más aún están en modo muy especial en comunión con Jesucristo, que ha sufrido hasta el fondo de nuestras tentaciones. Están llamados, por así decirlo, a superar en su cuerpo, en su alma, las tentaciones de una época, a soportarlas por nosotros, almas comunes, y ayudar mutuamente, ¿verdad? Y ayudarnos nosotros mismos en el camino hacia aquel que ha tomado sobre sí el peso de todos nosotros. Así, en nuestra oración de la sexta petición del Padre Nuestro debe estar incluida, por un lado, la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba proporcionada por nuestras fuerzas. Por otro lado, se trata precisamente de la petición que Dios nos imponga más de lo que podamos soportar, que no nos suelte de la mano. Pronunciamos esta petición con la confiada certeza de que San Pablo nos ofrece en sus palabras: Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de nuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación os dará fuerzas suficientes para resistir a ellas. Por ello, la siguiente petición, la siguiente invocación, ¿verdad?, del Padre Nuestro y última es: líbranos del mal. La última petición del Padre Nuestro retoma otra vez la penúltima y la pone en positivo. En este sentido, hay una estrecha relación entre ambas. Si en la penúltima petición predominaba el no dar al maligno más fuerza de lo soportable, en la última petición nos presentamos al Padre con la esperanza fundamental de nuestra fe. Sálvanos, redímenos, líbranos. Es al fin y al cabo la petición de la redención. ¿Qué queremos? Ser redimidos. En las traducciones recientes del Padre Nuestro, el mal del que se habla puede referirse al mal impersonal o bien al maligno. En el fondo, ambos significados son inseparables. A este respecto, pues podemos tener presente el dragón del que habla el Apocalipsis. Juan caracteriza a la bestia que vio salir del mar, de los oscuros abismos del mal, como los distintivos del poder político romano, dando así una forma muy concreta a esta amenazada, ¿verdad?, a esta amenaza que los cristianos de aquel tiempo veían venir sobre ellos.
el derecho total sobre las personas que eran reivindicados mediante el culto al emprendedor y al emperador, y que llevaba al poder político, militar, económico al sumo grado de un poder ilimitado y exclusivo de la expresión del mal, que amenazaba con devorarnos. A esto se unía una disgregación del orden moral mediante una forma cínica de escepticismo y de racionalismo. Ante esta amenaza, el cristianismo en tiempo de la persecución invoca al Señor, la única fuerza que puede salvarlo. Redímenos, líbranos del mal. Aunque ya no existe el Imperio Romano y sus ideologías, que actual resulta todo esto, bueno, pues también hoy aparecen por un lado los pobres del mercado, del tráfico de armas, de drogas y de personas que son un lastre para el mundo y arrastran a la humanidad hacia ataduras de las que no nos podemos librar. Por otro lado, también se presenta hoy la ideología del éxito, del bienestar, que nos dice: Dios es tanto solo una ficción, solo nos hace perder el tiempo y nos quita el placer de vivir. No te ocupes de él, intenta solo disfrutar de la vida todo lo que puedas. También estas tentaciones parecen irresistibles. El Padre Nuestro en su conjunto y esta petición en concreto nos quieren decir: cuando hayas perdido a Dios, te habrás perdido a ti mismo. Entonces serás tan solo un producto casual de la evolución. Entonces habrá triunfado realmente el dragón. Pero mientras éste no te pueda arrancar a Dios, a pesar de todas las desventuras que te amenazan, permanece y permanecerás aún íntimamente más sano. Es correcto, pues, que la traducción diga: líbranos del mal. Los males pueden ser necesarios para nuestra purificación, pero el mal destruye. Por eso pedimos desde lo más hondo que no nos arranque la fe, que nos permite ver a Dios, que nos une a Cristo. Pidamos que por los bienes no perdamos el bien mismo, y que tampoco en la pérdida de bienes se pierda para nosotros el bien, que es Dios. Que no nos perdamos nosotros. Por eso decimos: líbranos del mal. De nuevo, Cipriano, el obispo mártir, que tuvo que sufrir en su carne la situación descrita en el Apocalipsis, dice con todas palabras espléndidas: cuando decimos líbranos del mal, no queda nada más que pudiéramos pedir, ¿sí? Una vez que hemos obtenido la protección, ¿sí?, pedida contra el mal, estamos seguros y protegidos de todo lo que el mundo y el demonio pueden hacernos. ¿Qué temor puede acechar en el mundo aquel cuyo protector en el mundo es Dios mismo? Los mártires poseían esta certeza que les sostenía, les hacía estar alegres y sentirse seguros de un mundo lleno de calamidades. Los ha liberado en lo más profundo, les ha liberado para la verdadera libertad. En la misma confianza que San Pablo expresó maravillosamente con las palabras: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podría apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto venceremos fácil por aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados,
ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, con la última petición, volvemos a las tres primeras. Al pedir que nos libre del poder del mal, pedimos en una última instancia el reino de Dios, identificarnos con su voluntad, la santificación de su nombre. Pero los orantes de todos los tiempos han interpretado la petición en sentido más amplio. En las tribulaciones del mundo pedía también a Dios que pusiera límites de los males que asolan al mundo y a nuestra vida. Esta forma tan humana de interpretar la petición se ha introducido en la liturgia de todas las liturgias, a excepción de la bizantina. Se amplía la última petición del Padre Nuestro con una oración particular en la que la liturgia romana antigua rebosa: líbranos, Señor, de todos los males pasados, presentes y futuros. Por la intercesión de todos los santos, danos la paz en nuestros días, para que ayudemos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Se percibe el eco de las penurias de los tiempos agitados, el grito pidiendo salvación. Y esta salvación es una salvación completa. Este simbolismo y este embolismo al mismo tiempo, con el que se refuerza en la liturgia la última petición del Padre Nuestro, muestra el aspecto humano de la Iglesia. Si podemos, debemos pedir al Señor que libre también al mundo, a nosotros mismos y a muchos hombres y pueblos que sufren de todos los males que hacen la vida casi insoportable. También podemos y debemos aplicar esta ampliación de la última petición del Padre Nuestro a nosotros mismos como examen de conciencia, como exhortación a colaborar para que se nos ponga fin a la prepotencia del mal. Pero con todo ello no debemos perder de vista la auténtica jerarquía de los bienes y la relación de los males con el mal por excelencia. Nuestra petición no puede caer en la superficialidad. También es en esta interpretación de la petición del Padre Nuestro sigue siendo crucial que seamos librados de todos los pecados, que reconozcamos el mal como la verdadera adversidad y que nunca se nos impida mirar al Dios vivo. Y bueno, de allí da por añadidura, ¿verdad?, este aspecto, ¿sí?, de que pidamos con insistencia, pidamos con confianza, porque con esta oración Dios nos va a mostrar su poder, nos va a mostrar su gloria y podemos alcanzar nuestra salvación. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí con esta larguísima reflexión del Padre Nuestro, donde intentamos explicar pues de alguna manera cada una de las frases que al menos para mí se me hacen bastante importantes, ¿verdad? El resignificarlas, el retomarlas, para hacernos conscientes, ¿verdad?, de esta oración tan bella y tan hermosa que si participamos de la Eucaristía, bueno, pues allí la decimos. Al levantarnos quizá también hagamos esta oración, o al acostarnos, ¿verdad? Es una oración que siempre nos acompaña y que nos recuerda toda esta historia de la salvación, ¿verdad?, de esta presencia de Dios en nuestra vida. Y bueno, pues los seguimos invitando y deseamos que nos sigan en nuestra página de YouTube y de Facebook, ¿verdad? En Facebook nos encuentran como De Laico a Laico, y de la misma manera también nos encuentran en lo que viene siendo
en YouTube, ¿verdad? De laico a laico. Y bueno, pues me despido de ustedes, su amigo Jorge Gasca, y pues ya saben que para la siguiente semana, bueno, pues los esperamos, ¿sí? Los esperamos en un programa más de reflexiones del Evangelio Dominical. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por compartir todos estos programas de su canal de Laico a Laico. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima.